Hola, bienvenidos a mi canal, Fanfic y Teorías. Hoy les traigo una serie nueva. Llamada, Konosuba. El aventurero más débil. Creado por Shirzero Echi. Link de la página de Wattpad del creador en la descripción. Espero que les guste. Por fin había sucedido, Kazuma le había dado el último golpe al rey demonio, quizás se casaría con la princesa y sería un rey, sería rico y viviría una vida llena de lujos, para siempre siendo recordado como un héroe, pero todo lo que recibió fue los insultos y el menosprecio de las personas. En cambio su grupo solo era recompensado con todos los elogios y premios por haber, ellas se vanagloriaban de ser las mejores aunque Kazuma sabía que solo eran un grupo disfuncional, si no fuera porque Kazuma llenó a Megumin de manatitas, ella jamás podría haber destruido la barrera del castillo del rey demonio y lanzar tantas explosiones. Si Kazuma no le hubiera dado a Darkness esa armadura negro azabache, jamás podría haber aguantado todo ese daño incluso con su resistencia. Si Kazuma no hubiera corrido y atravesado todo el reino para ir a traer de vuelta a su diosa inútil y como consecuencia enfrentarse al rey demonio, ella nunca hubiera sido reconocida a tal punto como la mejor Archpriest. Ahora las tres ignoran a Kazuma cegadas por su ego, Aqua Cela, y Darkness está ocupada todo el tiempo con sus asuntos nobles ya que ahora es la mano derecha de la corona gracias a Kazuma. Pero nunca ha escuchado ni un gracias de su parte, aunque él haya acabado con el rey demonio. Kazuma se siente abandonado, triste, frustrado. ¿Por qué? Porque tiene que ser tan débil como ahora lo llaman todos, payaso o incluso parásito, aunque ya había entrado y destruido todas las defensas del castillo solo con Chris, pero nadie podía saberlo, ya que era ilegal. Estaba cansado de estar en su mansión todo el tiempo sin que nadie lo respete, todo era porque siempre fue demasiado amable, cuando en realidad debería haber echado a Megumin y Darkness del grupo el primer día. Ahora esas dos inútiles son de lo peor, ninguna tiene tiempo para él, y lo peor es que ya ni siquiera puede ir a beber al gremio, porque la última vez que fue unos matones le dieron una golpiza, lo tomaron desprevenido y borracho. Si hubiera estado en condiciones les hubiera mostrado el poder del que derrotó al rey demonio, pero no tenía ningún poder, solo una buena inteligencia. Tenía dinero y hacer dinero le era tan sencillo, ser mercader le hubiera resultado mucho mejor que ser un aventurero, pero, ¿por qué debería renunciar a hacerlo? Llegó a este mundo por una desgracia, nunca logró nada de verdad en su vida y justo cuando lo logra otros toman el crédito. ¿Dónde está su suerte ahora? Estaba cansado, este mundo se estaba convirtiendo en lo mismo que había sido la Tierra, un lugar monótono donde todos destacan menos él. Sentía que después de todo no es el protagonista de su historia, entonces tomó una decisión. Esa decisión en parte fue tomada con rabia cuando Darkness, Megumin y Aqua no lo dejaron entrar en su propia mansión cuando estaban ebrias, y Aqua rompió lo último de paciencia que tenía burlándose de él. Se dio la vuelta y se marchó. Cuando llegó a un callejón oscuro, se sentó en el suelo y por primera vez derramó lágrimas de tristeza en este mundo, donde los de clase aventureros son los más débiles de la cadena alimentaria. Si tan solo hubiese elegido un objeto tramposo y no a Aqua, todo esto no habría pasado. Incluso se tomó la molestia de volverla a elegir. Tropezó dos veces con la misma piedra, en el mismo camino. Algunos reyes y filósofos decían que los que nacen débiles o esclavos, débiles y esclavos se quedan. Y también decían que para el fuerte chiste, Kazuma catalogado como el más débil, se quedaría así para toda la vida. Interrumpido por un llamado de atención, se seca las lágrimas rápidamente miró hacia la dirección de donde lo llamaban. Era Yun, la agradable chica que no se parece en nada a la egocéntrica Megumin. Yun, Kazuma-san, ¿qué haces llorando en mi callejón para llorar? Kazuma. Hay fallas en tu oración que voy a omitir. Tanto tiempo Yun, ¿tú también vienes a burlarte del aventurero más débil? Yun, pero Kazuma-san, tú no eres débil, tú siempre eres el que salva el trasero de Megumin. Kazuma, lo sé, búrlate si quieres. Espera, ¿qué? Yun, ¿es así o me equivoco? Kazuma, es así exactamente. Entonces, ¿qué hacías en mi callejón? Kazuma, escape de casa, ya no aguanto más a esas tres, todo el tiempo me llaman débil, débil estoy débil aquello.
pero cuando venía para aquí me di cuenta que gasté todo el dinero que tenía conmigo, y Aqua y las demás no me dejaron entrar en casa. Sé que es desvergonzado de mi parte, pero ¿no tendrás un poco de dinero para prestarle a un amigo Yun? Yun. Amigo. Kazuma-san, tú y yo somos amigos. Kazuma. No te alteres tanto, pensé que así era, estoy mal. Yun. No. ¿Cuántos necesitas? Sacaré todo mi dinero del banco si es necesario. Solo unos cuantos eris, mañana veré qué hago, y te devolveré el dinero. ¿Devolver? A las otras personas que les presté dinero, cuando dijeron que eran mis amigos nunca lo hicieron, algunos hasta dijeron que no me conocían. Kazuma. Yun, te lo devolveré mañana, eso es lo que los amigos hacen. Kazuma tomó prestado algunos eris de Yun y se dirigió a una posada, se sacó las botas y se lanzó a la cama. No quería pensar en nada, pero le seguían viniendo a la cabeza la palabra débil. La odiaba, de verdad que la odiaba. Ser considerado débil en la tierra no era algo tan importante, pero en este mundo es lo mismo que ser mierda de caballo a un lado del camino. Al darse la vuelta y observar el techo de la habitación, se prometió que sería lo suficientemente fuerte para hacer que los que traten de humillarlo se arrepientan. A la mañana siguiente volvió a la mansión, entró usando sigilo para que nadie lo viera, tomó todas sus cosas, el dinero que tenía ahorrado, y dejó la espada a la que Megumin le puso un nombre ridículo. Se olvidaría de ese grupo y buscaría la forma de dejar de ser el aventurero más débil. Kazuma tomó todo su dinero, todo lo que había ganado, todo el tiempo tenía esta sensación amarga en la boca, no sabía qué camino elegiría desde ahora, estaba perdido desde el principio. Caminó por la ciudad hasta encontrarse con la amable chica que lo había ayudado y no se había burlado de él. Quizás ella sí sea una verdadera amiga, alguien que no se mofa de lo pequeño que llegas a ser sino que te ayuda cuando crees haber tocado el fondo. La saludó y le devolvió el dinero que le había prestado. Ella le preguntó qué haría ahora, y él contestó que se iría de Axel, viajaría por el reino y encontraría la forma de hacerse fuerte. Además le hizo prometer que no le diría a nadie que ella se encontró con él. Yun le hizo la promesa y luego de eso Kazuma se marchó de Axel. No tenía un rumbo fijo, era algo gracioso no saber qué le esperaría en su camino, podría tener éxito o podría morir y fracasar desde el principio. Pero por primera vez tenía el sentimiento de que una aventura comienza. Llevaba años ya en este mundo y nunca se había sentido igual. Fue alejándose de las murallas de Axel en una carroza y solo miró atrás para prometerse que esto no era un capricho y que realmente odiaba ser débil. Las tres chicas quienes gozaban de una alta reputación ahora, además de ser consideradas el grupo más fuerte, se percataron de que algo faltaba, no sabían muy bien qué era, o por qué había tanto silencio en la mansión. Aqua estaba ebria como era costumbre, Megumin había bebido por primera vez, y no podía ni siquiera abrir los ojos, y Darkness ya estaba en pie buscando eso que faltaba. Según recordaba le habían jugado bromas pesadas a Kazuma, y se habían pasado de la raya con él, incluso sabiendo que gracias a él el rey demonio fue eliminado. Darkness no le prestó mucha atención en ese momento, y ya cuando al día siguiente Kazuma no había aparecido ellas empezaron a sentir una verdadera preocupación, empezaron a buscarlo, buscaron por toda la ciudad pero la última vez que alguien lo vio fue el día después de haberlo humillado de esa forma. Estaban verdaderamente preocupadas, no paraban de buscarlo, luego se dieron cuenta que todo el dinero y sus cosas no estaban en su habitación, y que su espada estaba tirada a un lado de esta de ellas. Era así. Darkness se sentía mal, porque sabía que era su culpa. Megumin seguía buscándolo porque sabía que fue cruel con él. Aqua lo buscaba de mala gana porque pensaba que regresaría con ella, pero eso no pasó. Pasaron los días y Kazuma no aparecía. Primero fue una semana, luego más días pasaron. Aqua empezó a sentirse mal y llorar como siempre, pero esta vez por Kazuma, era su culpa y ella lo sabía. Si no hubiera tratado de esa forma él seguiría con ellas, pero no dejaron de buscar e incluso pidieron ayuda a sus amigos para que ayudaran. La más experta en estos temas era Chris. Darkness le pidió que por favor la ayude a encontrarlo, querían disculparse con él, quería que vuelva. Chris aceptó y les prometió que ayudaría a buscarlo.
Un largo tiempo ya había transcurrido desde que Kazuma dejó a Axel, ahora estaba hospedado en una ciudad diferente en una posada barata. La ciudad era conocida por ser un punto donde todos los aventureros podrían subir su nivel. Kazuma quería hacerlo, quería intentar varias cosas, subir de nivel era importante, el problema era su clase aventurero poseía poco maná y no podía hacer hechizos grandes, debería mejorar su condición física aunque le pese, subiría su nivel de fuerza y agilidad. En sus palabras iba a farmear hasta volverse loco. Estaba cenando en su habitación cuando escuchó ruidos por las ventanas, tomó una daga que había comprado y se acercó a esta, aunque podría encargarse de este usando Drain Touch, movió las cortinas y vio a un ladrón de pelo plateado que él conocía, se hizo la idea de por qué estaba aquí, abrió la ventana. Kazuma, ¿qué haces en la ventana, Chris? Chris, vengo por ti, ¿no sabes cuánto has preocupado a todos? Kazuma, ¿preocupado? ¿En serio yo? ¿No te dijeron el cómo me humillaron? Me fui por ellas, lo querían, ellas mismas dijeron que no necesitaban a nadie débil. Chris, ni siquiera recuerdan eso, estaban ebrias, están preocupadas por ti, tienes que volver a Axel. Kazuma, no lo haré, Chris, no quiero volver para hacer siempre lo mismo, estoy cansado. Chris, veo que no me dejas otra. Kazuma, Bin. Kazuma amarró a Chris con su hechizo y la cuerda especial que tenía antes de que terminara su amenaza, sabía cómo terminaría esto, así que se adelantó a los hechos. Kazuma, lo siento, Chris, diles que como ellas dijeron que era innecesario ya no las molestaré, espero que sigas siendo la gran jefa, pero no voy a hacerte caso en esto. Chris. Kazuma, desátame. Kazuma. Kazuma tomó sus cosas y dejó atrás a Chris atada en la habitación. Si debía volver sería por la fuerza, pero no le dejaría las cosas fáciles. Los meses pasaron, Kazuma tenía una pequeña fortuna con él, no podía llevar todo su dinero, dejó la gran parte en el banco, había escuchado rumores de que una mazmorra nueva había aparecido, y un gran grupo de aventureros estaba reuniendo más gente para entrar a explorarlo, con su habilidad de detectar trampas sería pan comido, además el poder ver en la oscuridad lo ayudará. Se dirigió a una ciudad cercana al extremo norte del reino, el viaje fue de una semana pero por fin llegó, quería evitar que alguien lo conozca, cambió su ropa y ahora usaba un nombre falso, ya que su nombre por famoso que sea no era de buena fama, y lo menosprecian nada más daba su nombre, cambió el ma de su nombre por todo de su apellido, ahora daba el nombre falso de Kazuto, a quienes les preguntaban su nombre, era ridículo para él llegar al nivel de tener que dar un nombre falso para que lo dejen entrar a grupos, o que en las posadas no se burlen de él, entrar en el calabozo junto con un grupo de 20 personas, no conocía a ninguna, un chico de edad similar a la suya se le acercó, decía llamarse Rain, fue amable con él, se preguntaba si lo sería si supiera quién es realmente, de todos modos entraron al calabozo, Kazuma no lo sabía pero esa fue la peor decisión de su vida, y a la vez la decisión que lo llevaría a la cima. Kazuma decidió hacer equipo con ese chico llamado Rain, hacían cambios para matar a los pequeños monstruos de los primeros pisos del laberinto, y se cubrían la espalda, el grupo era grande así que podían organizarse de manera que todos pudieran ir tomando descansos de vez en cuando, y parecía que después de bajar 4 pisos la pequeña mazmorra se había acabado, pudieron sacar oro y algunas otras cosas, nada impresionante y se lo repartirían al terminar la mazmorra, pero lo importante de la cuestión era que al llegar al final de esta una gran puerta apareció frente al grupo, Kazuma la examinó y desde su punto de vista era obvio que era la entrada a una recámara más grande, que probablemente sea un jefe o algo que protegía algo, se hizo una votación entre los del grupo para decidir si entrarían o no, la respuesta fue un sí, Kazuma estaba indeciso, no sabía si debería hacerlo, pero si no lo hacía no se haría fuerte, no sabía muy bien qué hacer, solo que terminó entrando, resultó que la habitación estaba vacía es que la puerta se cerró y desapareció tras ellos, era imposible que pasara, la detección de trampas de Kazuma no lo había detectado, bajó la guardia. ¿Qué había pasado? La inscripción en el suelo de la habitación, más puertas aparecieron por toda la habitación, de distintos estilos y colores, diseños y materiales, la inscripción decía esto. Esta mazmorra está dirigida a los que desean superar imposible, tras cada puerta hay un enemigo, pero solo una posee la forma de salir de las mazmorras, los que deseen poder que reten este desafío.
Kazuma dio un gran trago de su propia saliva cuando terminó de leer la inscripción y la tensión de todo el grupo subió de 0 a 100.000 en un segundo. Había como 30 puertas y solo una era la salida, en donde se había metido. Lo peor de todo es que uno de los compañeros del grupo abrió una puerta sin pensar y resultó ser la equivocada, y un gran jefe salió de esta, un enemigo que Kazuma no vio en mucho tiempo, un cazador de novatos. El aventurero que dirigía el grupo reaccionó rápido, era un aventurero de alto rango, pudo dar órdenes rápido y los que reaccionaron ayudaron a mantener a la bestia a rango, pero era una bestia con un nivel de inteligencia y atacaba a los más débiles. Kazuma podía hacer poco con sus hechizos, se quedaría sin maná rápido si lo usaba sin cabeza y enfrentarse cuerpo a cuerpo no sería una opción, así que dejó su suerte en su habilidad de auto-esquivar, no sabía muy bien cómo pero los aventureros de mayor nivel se encargaron de la bestia pero esto solo estaba comenzando. Kazuma y los demás aventureros habían caído en una trampa nada más entrar a la mazmorra. No, la mazmorra encierra la trampa, empujaba la codicia de querer más y más desde el comienzo con sus monstruos aparentemente débiles, lo que hizo que todos entraran a la trampa mortal por voluntad propia. Seguían habiendo 29 puertas sin abrir. Kazuma confiaba en su suerte pero no lo hacía tanto ahora, ninguna de sus habilidades servía en este momento. La puerta principal por donde entraron desapareció y las 28 puertas restantes menos 1 eran trampas de donde un monstruo tal vez igual o mayor de peligroso que el cazador de novatos aparecería tras estas. Estaba en contra de la espada y la pared. Kazuma podía confiar en su suerte y abrir una puerta al azar pero, si lo hace y es la incorrecta un monstruo saldrá de esta y atacará al grupo entero. Había aventureros de clases avanzadas pero no significa que estos puedan enfrentar a todos los monstruos solos. 20 aventureros y 29 puertas, era algo bastante injusto. Los aventureros se juntaron en alguien tenía en un plan. Kazuma solo sabía que él era bueno con los planes, tal vez podría pensar en alguna locura pero no era el lugar para hacer locuras, no había segundas oportunidades esta vez. Aqua no estaba, odiaba pensar en lo útil que era en estas situaciones, una vez muerto quizás sea para siempre. El grupo se juntó en el centro pero para cuando empezaron a discutir el plan un ruido sordo inundó la habitación, todos buscaron el origen del ruido a más de uno se le paró el corazón en ese momento, una puerta se abrió sola y de esta un monstruo peor que el anterior, una quimera. Si todo podía empeorar este fue el momento en que lo hizo. Kazuma gritó preguntando si alguien abrió alguna puerta, mientras el monstruo se acercaba con pisadas que movían el suelo de la habitación. Los aventureros de clases avanzadas pudieron darse el lujo de responder, el resto estaba en un estado de terror causado por la quimera. La respuesta a la pregunta fue que nadie había abierto ninguna puerta. Kazuma por algún motivo, tal vez por haber jugado demasiados juegos o por instinto que la puerta se abrió sola, tal vez porque la voz no había dicho que ellos los aventureros abrieran las puertas, solo habían dicho que se enfrenten a esta prueba. Quizás ahora entendía por qué la población de este mundo estaba bajando. Si uno muere así obviamente no querría volver a renacer en este mundo. Kazuma maldijo a Eris por dirigir un mundo tan estúpido, pero no había tiempo ni siquiera para maldecir. La bestia empezó a atacar con un latigazo de su enorme cola de serpiente. Una criatura así verdaderamente era una aberración. Kazuma no sabía qué hacer, lo único que podía hacer era ayudar desde la parte trasera mientras los más fuertes, los aventureros de clases avanzadas trataban de acabar con la bestia. Esto es lo que quería. Escapar para morir en un calabozo de manera penosa, que se olvidarán de él y que lo recordarán como la persona débil que era. Pero ni siquiera tenía la fuerza para cambiar su actual destino. Las 20 personas formaron un círculo mirando en todas direcciones, no sabían por dónde saldría otro monstruo, la sensación de terror era palpable, todos miraban las puertas. Kazuma miraba las que estaba frente suyo con recelo, esperaba que ninguna bestia saliera de ella, no quería estar frente a un monstruo. La forma de pensar de alguien débil estaba firmemente arraigada a él. El muchacho llamado Rain que estaba a su lado miró a Kazuma para preguntarle si creía que saldrían de esta. Tenía
desgracia, Kazuma no lo conocía pero dijo que sí inmediatamente. Para la desgracia de ellos, de la puerta que estaba frente a ese muchacho se abrió de golpe y una gran lanza atravesó su pecho como si fuera mantequilla quemada por un cuchillo caliente. Kazuma ya no sabía si era suerte u otra cosa, pero el haber estado frente a la puerta equivocada también significaba la muerte. Tan pronto ese chico desvió la mirada fue asesinado, y el grupo una vez más volvió a pelear. Los aventureros de clase avanzadas estaban agotados, incluso Kazuma ayudando, usando el Drain Touch para pasar el maná de los menos útiles en batalla a estos otros no duró mucho. Quitarles todo el maná a miembros de este grupo significa que no podrían moverse y que morirían. Las reservas de manatitas hace tiempo que se terminaron, quedan algunas opciones de vida y los sanadores fueron protegidos lo mejor que se pudo. Kazuma entendió algo luego de que la puerta número 19 se abriera. Tardó mucho, pero se dio cuenta que las puertas se abren una vez que dejas de mirarlas. Si las miras puedes evitar pelear consecutivamente. Cualquier momento de descanso ahora era oro. Recuperarse. Kazuma dijo esto en voz alta. El problema era, ahora quedan solo 11 puertas. El tiempo parece pasar más lento para ellos, pero han estado más de medio día encerrados en esta habitación sin descansar. Kazuma. Ahora hay menos puertas, mis posibilidades de hallar la correcta son más altas. Murmuró Kazuma para sí mientras observaba la puerta frente a él. Todos hacían lo mismo, la mayoría exhaustos, había heridos, pero también las muertes solo habían sido dos, el chico, Rain, y un desconocido que era aventurero de clase media. No podían descuidarse, no sabían qué tipo de monstruo saldría de la siguiente. El último fue un golem. Para suerte o desgracia, los monstruos no salían en orden de poder o peligro, lo cual hacía más difícil saber qué vendría. Kazuma, absorto en sus pensamientos, no pudo decir nada cuando un aventurero abrió una puerta al caer en locura. Mala suerte suya porque la puerta que abrió fue una horrible elección. Deberían haber esperado a que otra se abra al dejar de mirarla. No era momento para lamentarse, porque un monstruo horrible salió de esta. Kazuma se había enfrentado a uno, no, mejor dicho había sido decapitado por uno. El general del invierno salió de la puerta, este se veía diferente al que lo mató, era más aterrador, llevaba una espada del tamaño de una persona, era una katana, sí, lo malo fue cuando la balanceó, matando a 4 aventureros de un golpe. El grupo cayó en pánico, los ataques fluyeron en desenfreno sin importar la cantidad de mana, pero era inútil. El general balanceaba su espada y eso hacía que otros aventureros murieran. Otros se arrodillaron a pedir clemencia, pero este general era diferente, decapitó a las personas que se arrodillaron para pedir clemencia. Esto era un calabozo y las reglas eran diferentes, todo se estaba desmoronando, el grupo de 20 personas disminuía, las vidas eran arrebatadas fácilmente de un corte. Kazuma no quería morir, le confió su vida a su suerte, y decidió correr y abrir una puerta y entrar por esta, y una gran luz cegó a Kazuma. Al recuperar su visión de la luz cegadora pudo observar cómo no había ningún monstruo, en cambio se escuchaba un ruido peculiar, aplausos. Kazuma buscó la dirección de donde provenían, el terror y el miedo era visible en sus ojos, al encontrar de dónde provenían pues al parecer su desesperación aún no había terminado, un rocío brillante lo cubrió y cayó inconsciente al suelo. Continuará.